El fuego, el fuego es un fenómeno muy interesante. El fuego, la lumbre. Es muy interesante porque por un lado es bello, es hermoso verlo. Sus llamas y su movimiento son hermosas de observar. Pero por otro lado, el fuego también es peligroso. No nos podemos acercar demasiado a él porque el fuego tan bello y tan benéfico puede dañarnos, lastimarnos, al punto de consumirnos. El mismo fuego que nos da calor en un día frío puede destruirnos si no nos acercamos a él apropiadamente. Al fuego hay que admirarlo por su belleza y respetarlo por su poder consumidor al mismo tiempo. En el pasaje del día de hoy vamos a ver que el Señor se revela a sí mismo como fuego consumidor. Fuego consumidor. Por un lado, hermoso, poderoso, pero por otro lado también peligroso. Pongámoslo así. Dios es hermoso, pero al mismo tiempo es peligroso. El Señor quiere que lo conozcamos, pero Él desea que aprendamos a acercarnos a Él de una manera apropiada, ya que si no lo hacemos podemos ser destruidos. Yo quiero animarte a que durante el mensaje del día de hoy tú le estés pidiendo iluminación al Espíritu para que tú puedas ver la gloria de Dios por medio del pasaje que vamos a estudiar. Que tú puedas ver su santidad majestuosa. De manera que la santidad peligrosa de Dios afecte tu entendimiento de Él. Que nuestro conocimiento de Dios, nuestro entendimiento de Dios sea afectado por la revelación que Él nos dará en este pasaje. De manera que tú y yo podamos relacionarnos con Él de una manera cada vez más apropiada. Y que podamos servirlo apropiadamente. Llenos de gratitud por un lado. Llenos de gozo y de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros en Jesús. Pero también llenos de temor y de reverencia. El pasaje que vamos a estudiar es Éxodo 19, del 9 al 25. Lo vamos a ver en 2 puntos y vamos a terminar con una conclusión pastoral. Lo primero que veremos es la consagración del pueblo y posteriormente que el Señor desciende a encontrarse con su pueblo. Vamos a empezar entonces por el punto número 1, la consagración del pueblo para el encuentro con el Señor. Éxodo 19 está ahí empezando en el versículo 9. Después de que el Señor introduce el tema del pacto con el pueblo a través de Moisés, que los llama a guardarlo y que el pueblo de manera preliminar acuerda seguir ese pacto, el Señor continúa en su diálogo con Moisés en el monte Sinaí. Y en ese diálogo lo que ahora le comenta a Moisés y al pueblo es que les da un anuncio sorpresivo. Quiero que lo veas conmigo. Éxodo 19, versículo 9. Y el Señor le dijo a Moisés: yo vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. El Señor le dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás:
De ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo. Después ellos lavaron sus vestidos. Entonces Moisés le dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día. No se acerquen a mujer, que básicamente significa que no tengan relaciones sexuales, ¿verdad? Durante esos días. En este pasaje lo que vemos es que el Señor le anuncia a Moisés que va a descender del cielo. Eso es lo que Dios le dice a Moisés: voy a descender del cielo y voy a descender en una densa nube para que el pueblo se encuentre conmigo. El Señor quería que el pueblo lo viera, aunque estaba encubierto el Señor, ¿verdad? Y no solo que lo viera, sino que oyera que el Señor hablaba directamente con Moisés. Y esto con el objetivo de que el pueblo viera que Moisés era realmente un mensajero de Dios, un profeta, y que así le creyeran para siempre. Fíjate, nomás pongámonos así como en contexto. ¿Qué es lo que va a pasar en este pasaje? La presencia de Dios va a descender sobre el monte. ¿Ok? Dios en persona va a descender sobre este monte. Y debido a que su persona es tan grave, tan grande, tan bella, tan majestuosa, Dios tiene que ocultarse en una nube densa para que así el pueblo lo vea, pero no lo vea directamente. Ya que si el pueblo ve a Dios directamente, dicha grandeza terminaría destruyendo al pueblo. Piensa en esto, mire. Cuando nosotros vemos un eclipse, cuando se presenta un eclipse solar, nosotros tenemos que tener cuidado de ver ese fenómeno de una manera directa. Tenemos que tener cuidado de ver el eclipse sin protección por algún tiempo determinado, porque si lo vemos directamente por unos minutos, la potencia de los rayos del sol puede dejarnos ciegos. El sol en su fuerza puede quemarnos la retina. Si esto es así con el sol, con la luz del sol, que es un astro que está más o menos como a 150 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, ahora quiero que te imagines lo que sucedería si una persona ve directamente la gloria de Dios descender a unos metros de distancia sobre un monte ante el cual, comparado con el sol con la gloria de Dios es como un cerillo. ¿Me explico? Imagínate que una persona ve la gloria de Dios directamente sin protección. ¿Qué es lo que sucede? Esa persona no solo se queda ciega, sino que la gloria de Dios es tan grande que la aniquila, la mata, la destruye. Es por eso que el Señor quiere encontrarse con su pueblo y va a descender sobre un monte a metros de distancia donde el pueblo va a estar reunido, pero lo hace cubierto por una densa nube, para que el pueblo perciba su grandeza, pero no vea su gloria directamente, porque si no, esa gloria lo aniquilaría. Y el Señor al descender va a hacer algo también, y es que va a hablar con Moisés. Va a estar hablando directamente con Moisés delante de todo el pueblo. Y el Señor quería hacer eso porque al Señor le interesaba que el pueblo identificara a Moisés como un profeta. Es decir, como aquel que les traería el mensaje de este Dios majestuoso. Para que el pueblo creyera en las palabras de Moisés, siguieran las palabras de Moisés
y así de esa manera siguieran la voluntad de Dios. Piénsalo así conmigo. Dios determinó que el hombre conociera quién es Él y se relacionara con Él por medio de un profeta, ¿ok? Un mensajero mediador que estuviera comunicándole al pueblo quién es Dios y cuál es su voluntad para sus vidas. El pueblo necesitaba un profeta para poder seguir a Dios. Y a través de esta manifestación visible que Dios haría delante de todo el pueblo, Él estaba identificando al profeta, que en este caso sería Moisés. Y podemos decir esto, mira, el día de hoy, hermanos, el mundo sigue necesitando un profeta, ya que a causa de nuestro pecado nosotros no podemos ver a Dios o no lo podemos oír de una manera infalible. El día de hoy el hombre sigue necesitando un mensajero mediador, una persona que nos diga cómo es Dios y que nos diga cuál es su voluntad para nuestras vidas, para así nosotros seguirla. La buena noticia es que ese profeta mediador ya vino y se llama Jesús, Cristo Jesús. Él es el que ha traído el último mensaje de Dios Padre al mundo. Si tú quieres saber cómo es Dios, necesitas escuchar a Jesús. Si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, necesitas escuchar a Jesús. Porque Él es el profeta por excelencia que nos trajo la voluntad de Dios a nuestras vidas. Bien, sigamos con nuestro pasaje. Para esta visitación majestuosa y única, el pueblo necesitaba hacer algo. Y lo que necesitaba era prepararse. Este era un día único en la historia del pueblo de Israel. Sería un día especial, por lo que el pueblo tenía que estar preparado. Y la preparación que el pueblo necesitaba era ser consagrado. Necesitaba ser consagrado y lavar sus vestidos. En otras palabras, el pueblo necesitaba ser santificado. Necesitaba ser purificado. No solo de la tierra y el sudor de sus ropas, sino principalmente de sus pecados. El pueblo necesitaba ser lavado de su maldad interior. Ahora, en este encuentro que va a tener Dios con su pueblo, se va a resaltar por un lado la santidad de Dios, pero por otro lado se resalta la pecaminosidad del pueblo. La presencia del Dios Santo iba a descender sobre el monte. En pocas palabras, Dios en persona, el Santo, descendería al monte. Y para que el pueblo tuviera un encuentro con Él a una distancia, necesitaba ser purificado de sus pecados, lavado. Necesitaba separarse de las cosas que lo contaminaran. Él debía de abstenerse, el pueblo debía de abstenerse de aquello que lo contaminaba y debía de lavar sus vestidos, simbolizando la pureza interna que acababa de ocurrir con su consagración. Algunos comentaristas piensan que la forma en la que Moisés consagró al pueblo fue por medio del sacrificio de un animal, un cordero probablemente. Y la razón por la que opinan eso es porque posteriormente vamos a ver que Moisés va a enseñar que la sangre de un animal puro ofrecido en sacrificio limpiaba al pueblo temporalmente de sus pecados. Que así es como piensan que Moisés los consagró. Que una vez que el Señor le dice esto, Moisés baja del monte, hace un sacrificio y por medio de ese sacrificio santifica al pueblo de sus pecados. Y esto era importante que Moisés lo guardara, lo hiciera, porque la presencia del Dios Santo no puede convivir con el pecado. Dios es tan santo
Dios es tan puro que no puede interactuar con la maldad del ser humano. Mira, visualiza conmigo a una mujer que se está alistando para la ceremonia de su boda. Ya la terminaron de maquillar y le ponen un vestido blanco, resplandeciente, precioso. Ahora imagina que en esa misma casa donde la mujer está preparándose para la ceremonia de su boda, ahí están sus sobrinos. Y los sobrinos están comiendo pollo con las manos, así pollo rostizado con las manos. De manera que se les queda la grasita en las manos. Cuando sale la mujer, ya para ir a la ceremonia, los niños, o especialmente las niñas, la ven y lo que quieren hacer es correr a abrazarla, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a hacer las personas que estaban preparando a la mujer para la boda? ¿Qué le van a decir a los niños? ¡Ey! Espérate tantito, no la toques. ¿Por qué? Porque si tú la abrazas con tus manos sucias, vas a ensuciar su vestido. Primero necesitas lavarte las manos. Y si quieres, después de la ceremonia, vienes y la abrazas todo lo que quieras, ¿verdad? La impureza no puede convivir con la pureza. Porque en este mundo la impureza contamina la pureza. A los niños que querían acercarse a la novia se les pide que no lo hagan porque están protegiendo el vestido blanco y puro de la novia, ¿verdad? Ahora mira, en este pasaje se nos muestra que con la santidad de Dios es parecido, pero al revés. En pocas palabras, el Señor le pide a Moisés que consagre al pueblo de sus pecados y que lo purifique, y esto para proteger al pueblo de la santidad de Dios, no para proteger la santidad de Dios del pueblo. La santidad de Dios es tan pura, hermanos, que no puede ser contaminada. La santidad de Dios es como un fuego consumidor. Y si la santidad de Dios convive con el pecado o entra en contacto con el pecado, esta santidad no es afectada en lo más mínimo. No es disminuida en lo más mínimo. Más bien la persona con pecado, con rebelión, que entra en contacto con el santo, muere inmediatamente e irremediablemente. Es por eso que el Señor le está pidiendo a Moisés que consagre al pueblo. No solo le pide que lo consagre, sino le pide que establezca límites alrededor del monte donde el Señor va a venir. El Señor quería encontrarse con su pueblo. Eso nos muestra la intención que Dios tiene de que su pueblo lo conozca. Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Pero cuando se presenta en el monte, cuando se va a presentar en el monte, le dice a Moisés, mira, alrededor del monte tienes que poner límites para que el pueblo no se acerque al Señor demasiado, para que no intente verlo directamente cuando descienda, porque si lo intenta, si sobrepasa esos límites, terminaría muriendo. De hecho, esos límites, Moisés le pide el Señor le pide a Moisés que los ponga desde antes de que el Señor descendiera, ¿verdad? O sea, como que el monte fuera preparado, que el monte también fuera como santificado, que no fuera contaminado por la presencia de un hombre en el monte. Entonces pone límites alrededor del monte y Moisés les dice, tenemos que respetar este monte. Nadie puede pasar estos límites. Inclusive el Señor le pide a Moisés que ponga como unos guardias ahí en los límites, de manera que si una persona toca el límite, lo toca, debe ser flechado o muerto a
pedradas, que muera irremediablemente. El pueblo sí se iba a poder acercar al monte, pero iba a ser únicamente cuando el Señor descendiera y cuando la trompeta sonara. En pocas palabras, Dios iba a permitir que el hombre se acercara a Él, pero en el momento en que Él quisiera y en los términos que Él quisiera, a la manera que Él quisiera. Con todo esto, el Señor le está revelando al pueblo que Él es santo y que su santidad debe de tratarse con respeto. ¿Por qué? Porque su santidad es peligrosa. Y que para encontrarse con el Señor, el pueblo necesitaba prepararse de una manera cuidadosa y acercarse a Dios según sus términos. ¿Quién es el que pone los términos de cómo el pueblo se podía acercar a Dios? No era el pueblo, era Dios. Dios es el que decía, te vas a poder acercar a mí, pero como yo diga, en el momento en que yo diga. Y si una persona se acercaba a Dios a la ligera, tendría consecuencias mortales. Y eso sigue siendo vigente el día de hoy, hermanos. La santidad de Dios no solo es bella, Dios no solo es tremendamente atractivo, su santidad no solamente es atractiva, sino que también es peligrosa. Y es bueno que nosotros lo tomemos en cuenta. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. El Señor desciende a encontrarse con su pueblo. En los siguientes versículos se describe el momento y el fenómeno que sucede cuando el Señor desciende a encontrarse con los suyos. Este relato que vamos a ver en los siguientes versículos es probablemente la descripción más gráfica que tenemos de la majestad de Dios, bueno, de seguro en todo el libro de Éxodo y muy probablemente también en el Antiguo Testamento. Así que yo quiero animarlos a que pongan atención con la esperanza de que a través de este pasaje el Señor te permita, te revele algo de Él, para que así tu vida pueda honrarlo y temerle de una manera correspondiente. Fíjense lo que dice, versículo 16. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro con Dios. Y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. El Señor le dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor. No sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí porque tú nos advertiste. Pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo, ve, desciende y vuelve a subir, tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor. No sea que Él se lance contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo.
Aquí el Señor se está manifestando de una manera visible y comprensible, porque quiere que el pueblo lo conozca. Dios quiere que tú y yo lo conozcamos, que sepamos quién es Él. El Señor deseaba que su pueblo lo conociera para que lo temiera. Tú y yo necesitamos temer a Dios también. Lo que desciende sobre el monte Sinaí, como les dije ahorita, es la presencia de Dios, la persona del Señor. Y su descenso al monte provoca distintos fenómenos naturales que nos comunican aspectos particulares de su persona, de cómo es Él. Si se fijan, lo primero que se describe que hay en el monte cuando llega el tercer día es una gran tormenta. Hay vientos, hay truenos, hay relámpagos y hay una nube densa. Esa tormenta nos está comunicando diferentes cosas. Entre ellas que Dios es majestuoso, es grande, que Él tiene un poderío superior, nos comunica su gran fuerza. Yo imagino que algunos de ustedes han estado delante de una tormenta fuerte. Y cuando uno observa una tormenta fuerte, una de las cosas que observar ese fenómeno te comunica es lo pequeño que nosotros somos. Somos pequeños e insignificantes delante de esta tormenta. El ser humano no le puede hacer frente a una tormenta. El ser humano, el hombre, no puede ponerse al tú por tú con una tormenta. Vamos a ponerlo así. El hombre no puede controlar una tormenta. El hombre no puede parar una tormenta. No puede manipularla. ¿Cuándo es cuando el peligro de las tormentas cesa? Cuando la tormenta, pongámoslo así, lo decide, ¿verdad? Una tormenta es incontrolable. Eso es lo que el Señor les está comunicando a los israelitas, que Él es majestuoso e incontrolable. Él es imparable. No es un Dios manipulable o domesticable. Es incontenible. Las religiones alrededor del pueblo de Israel, los pueblos con los que Israel iba a entrar en contacto para tomar la tierra prometida, eran adoradores de dioses falsos y eran adoradores de dioses manipulables, de dioses que ellos podían controlar. Que esos son los dioses, las alternativas que nos presentan las falsas religiones, ¿verdad? Un Dios que tú y yo podemos controlar por medio de nuestra obediencia, por medio de nuestros sacrificios. Y aquí está el Señor diciéndole a los israelitas y diciéndonos a nosotros, Dios no es domesticable. Él no es controlable, es imparable. Y nuestra parte, en lugar de ponernos al tú por tú con Él, simple y sencillamente buscar refugio y entender que estamos a su merced. Nosotros estamos a merced del Señor para que Él haga con nosotros lo que quiere. Después de que se nos muestra el Señor como una tormenta, se nos dice que en el monte se escucha un sonido de trompeta fuerte. Un sonido de trompeta tan fuerte que hizo temblar a todo el pueblo. Fue un sonido de trompeta tan fuerte que fue escuchado por 2 millones de personas, sin amplificador, ¿ok? De manera que el pueblo terminó temblando. El sonido de trompeta era utilizado en la antigüedad, entre otras cosas, para anunciar la llegada de reyes. Y a través de ese sonido de trompeta se estaba anunciando la llegada del gran rey, el dueño de todos los pueblos y de toda la tierra. Luego el pasaje nos dice que conforme el tiempo pasaba, el sonido de trompeta sonaba más fuerte y más fuerte y más fuerte. Lo que significaba era que Dios estaba cada vez más cerca.
El rey se estaba acercando. Se estaba acercando a ellos, descendiendo sobre el monte, cubierto por una tormenta. El rey que gobierna toda la tierra. Aquel que controla todo lo que sucede en el mundo. Cuando la Biblia nos presenta a Dios como el gran rey, nos lo presenta como uno que gobierna todo lo que sucede en el mundo. Nada de lo que sucede en el mundo sucede sin que Él lo permita o sin que Él lo ordene. Él es el rey. Es importante que el pueblo lo vea como el rey. ¿Por qué? Porque en el siguiente capítulo le va a dar al pueblo la ley. Le va a dar al pueblo su ley. Y esa ley lo que contiene es su voluntad perfecta, lo que Él desea que su pueblo siga. Su palabra es la ley. Y era importante que el pueblo entendiera eso. Esa ley que Dios les iba a dar no eran consejos, no eran sugerencias, era la voluntad del rey, la ley del rey. Y al pueblo le correspondía seguir su ley. Y eso es lo que es la palabra de Dios para nosotros el día de hoy, hermanos. Este libro es su ley. No son consejos, no son sugerencias. Es la voluntad revelada para nosotros del Rey de toda la tierra. Aquí está contenida. Cuando nosotros creemos en lo que este libro dice, estamos creyendo al Rey. Cuando nosotros obedecemos lo que este libro dice, estamos obedeciendo al Rey. Cuando nosotros no creemos en lo que este libro dice, no le estamos creyendo al Rey. Y cuando nosotros desobedecemos lo que este libro dice, estamos desobedeciendo al Rey. ¿Por qué? Porque esta es su palabra, su ley para nosotros. Después se nos dice, la siguiente cosa que nos dice el pasaje, es que todo el monte humeaba. Estaba saliendo humo de todo el monte, debido a que el Señor había descendido sobre el monte en fuego. Ahora, mire, el monte Sinaí, no era una pequeña así montañita, ¿ok? Era un monte grande ante el cual miles de personas podían hacer un semicírculo para atestiguar al mismo tiempo lo que estaba sucediendo y ver hacia arriba lo que estaba sucediendo. Era un monte grande y este monte estaba humeando porque estaba cubierto por fuego. Es lo que dice el pasaje, que todo el monte humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. Y ese humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estaba estremeciendo con violencia. Imagínate el pueblo ahí congregado. Y están viendo un monte en llamas. Están sintiendo el calor de las llamas. Y están experimentando un terremoto que los hace sentir inestables, inseguros, ¿verdad? Como dijimos al principio, el fuego comunica la santidad de Dios, una santidad peligrosa. Dios es fuego consumidor. En este mismo monte es donde Dios se reveló a Moisés. ¿Cómo se reveló Dios a Moisés? A través de una zarza ardiendo. ¿Se acuerdan? Una zarza que no se consumía. Pues el Señor está aquí haciendo lo mismo, pero con un monte completo. El pueblo está viendo no una zarza que no se consume, sino un monte en llamas, cubierto de humo, un fuego inextinguible. Ahora, mira, la manifestación de la santidad de Dios que vemos aquí no solo es pureza moral, no solo es pureza que consume y destruye la impureza, sino también la santidad de Dios que se nos muestra aquí
es una donde Dios está como separado del hombre. ¿Ok? Podemos pensar en los israelitas que están alrededor del monte. Tienen límites, una valla que no pueden atravesar. Y no solo hay una valla que no pueden atravesar, sino está un monte en llamas y en la cumbre de ese monte está la persona del gran rey, la presencia del Señor. El Señor les está comunicando, entre otras cosas, que Él está separado de ellos, que Él es inaccesible, que Él está separado de nosotros. Una persona mortal no puede acceder a un monte lleno de fuego y de humo, simplemente porque el monte lo consume. Yo me acuerdo hace años que hicimos aquí con los jóvenes una fogatada. Hicimos una gran fogata así en invierno y queríamos quemar bombones. Cuando la fogata estaba pequeña, te podías acercar a la fogata, ¿verdad? Con el bombón. Pero en un momento en donde se nos fue la onda, hicimos la fogata tan grande que no te podías acercar, porque estar a metros de distancia te quemaba. Entonces, si queríamos meter el bombón, como que teníamos que hacerle así de lejitos y aún así calaba, ¿verdad? Eso es lo que el pueblo está experimentando. Dios es santo. Y al ser santo, eso significa que Él está separado de nosotros. De hecho, el principal significado de la palabra santo significa separado. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, lo que está diciendo es que Él está separado, apartado de nosotros. Dios no es como nosotros. Él es otro. Él es santo. Él es único en su clase. No hay nadie como Él. No hay nada similar a Él. Dios no tiene rival. Dios no tiene competencia. Él es santo y es completamente santo. Está separado de toda su creación. La única respuesta apropiada ante este Dios majestuoso y santo en nosotros es un temor reverente. Un temor reverente que despierta adoración. Yo quiero preguntarte a ti si tú temes a Dios. Yo quiero preguntarte si tú, cuando consideras quién es Dios y el llamado que Dios te está haciendo a sí mismo, si tu corazón tiembla. O si hay en ti a lo mejor una familiaridad con Dios. Una familiaridad que genera desprecio, menosprecio. Bueno, después de que se nos presenta esta imagen de Dios separado, inaccesible, temible, se nos da también un cuadro fascinante. Y es que este Dios santo, inaccesible, está interactuando con una persona. Está interactuando con un hombre. En este caso es Moisés. Este Dios majestuoso está interactuando con Moisés. El pasaje nos dice que Moisés le habla a Dios. Y luego nos dice que Dios le responde a través del trueno. Está interactuando con él. Y luego le pide este Dios santo a Moisés una cosa. Le dice, quiero que subas al monte. Quiero que vengas conmigo. Puede pensar lo que los israelitas estaban viendo, ¿verdad? Ven este monte en llamas. Ven a Dios hablando con Moisés. Y luego ven que Dios le dice a Moisés que suba al monte que está cubierto de llamas.
Y Moisés sube al monte y se encuentra con él. Obviamente esto provocó que algunos hombres de ahí de entre el pueblo dijeran, oye, si Moisés puede cruzar los límites y acceder al monte, a lo mejor yo también puedo, ¿verdad? Y a lo mejor ellos se veían tentados a querer encontrarse con Dios también, verlo de una manera más cerca. Entonces Dios le habla a Moisés y 2 veces les dice, quiero que desciendas y quiero que le hables al pueblo y que le digas que no se acerquen. No se acerquen a mí, que no traspasen los límites. Y luego utiliza una frasecita muy extraña, ¿verdad? No sea que yo me lance contra ellos. No sea que me lance contra ellos y los destruya. Piensa en una persona que tiene un mal día, ¿ok? Un hombre que tiene un mal día y está todo enojado, todo fastidiado, y luego enseguida de él está otro hombre faltándole al respeto y molestándolo. Y este hombre está ahí tolerando, hasta que llega un punto en donde explota, pierde la paciencia y se lanza contra el otro hombre. ¿Ok? Eso es lo que se está describiendo aquí. Pero de Dios. Yo sé que es una imagen negativa, pero lo que quiero que vean, hermanos, es que Dios, te lo voy a leer para que lo veas. Fíjate lo que dice el versículo 24. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ve y desciende y vuelve a subir, tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él se lance contra ellos. Ya no flechas, ya no piedras, sino el Señor mismo lanzándose, brincando en contra de aquellos que se acercan a Él de una manera inapropiada. Este es Dios, hermanos. Este es Dios. Un Dios santo. A veces nosotros pensamos que cuando venimos a la iglesia y nos acercamos a Dios, como que le estamos haciendo un favor a Él, ¿verdad? Dios no nos necesita a nosotros. Él es suficiente en sí mismo. E inclusive está diciendo aquí que aquellas personas que se acercan a Él de una manera inapropiada, traspasando los límites, el camino que Él estableció, lo que Él está diciendo ahí no es que Él se va a ajustar a las buenas intenciones de la gente. Lo que Él está diciendo es que se va a lanzar en contra de aquellos que violen su santidad. Dios es santo y su santidad no puede tener contacto con el mal, con el pecado, con la maldad del ser humano. Porque si entra en contacto, lo que sucede es que la santidad aniquila a la persona con pecado. Obviamente este cuadro de un rey majestuoso y santo nos lanza como una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo acercarme a Él si lo necesito? ¿Cómo puede un pecador acercarse a un Dios santo? ¿Cómo puedo acercarme a Él como lo hizo Moisés? ¿Cómo puedo acercarme a Él como lo hizo Aarón, verdad? Que en un futuro más adelante aquí en el Pentateuco se va a nombrar como el sumo sacerdote. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? ¿Cómo puede el pecador tener contacto
con el Dios Santo. Hay un maestro, un predicador que es muy popular. Nosotros lo amamos en muchos aspectos. Se llama Paul Washer. Y él dice, la pregunta más difícil o más importante que la Biblia contesta es cómo puede el Dios Santo relacionarse con el pecador. ¿Cómo puede el Dios Santo relacionarse con el pecador? El Nuevo Testamento tiene esa respuesta. Y esa respuesta es se encuentra en la persona y en la obra de Jesús. Nosotros los pecadores podemos acercarnos a este Dios Santo a través de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el mediador. Él es el mediador perfecto. De hecho, vamos a ponerlo así. No solo podemos los pecadores acercarnos en Jesús a este Dios Santo, sino que Jesús nos invita a acercarnos a Dios por medio de Él. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo Jesús. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. ¿Ok? Jesús vino al mundo a invitarnos a seguirlo para así poder acercarnos a Dios. En este pasaje nosotros vemos que Moisés funciona como un mediador entre Dios y el pueblo. Dios le hablaba palabras a Moisés y Moisés le daba palabras al pueblo de parte de Dios, un profeta mediador. Bueno, Jesús no solo media la palabra de Dios, Jesús no solo vino a traernos la verdad de Dios, la voluntad de Dios, sino que Él vino a darnos su presencia también, su presencia inaccesible. La mediación de Jesús es mucho más, es muy superior a la de Moisés. ¿Por qué? Porque por medio de su sangre Jesús consagra o limpia pecadores. Para que los pecadores podamos acercarnos a Dios no solo hasta el límite, sino hasta adentro, hasta su habitación. Y estar con Él en el monte, interactuar con su presencia tan cerca como lo hizo Moisés. Fíjate lo que dice Hebreos 10:14. Porque por una ofrenda, hablando de Jesús, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Fíjate lo que eso significa. El autor de Hebreos nos está diciendo que el sacrificio de Jesús fue una ofrenda y que por medio de esa ofrenda, por medio del derramamiento de su sangre, los pecadores que nos refugiamos en Jesús somos hechos perfectos para siempre. ¿Qué significa eso? Que el Señor nos lava de nuestros pecados de una manera completa. Los pecadores en Cristo estamos completos. Y completos en Cristo podemos tener acceso a la presencia de Dios. Volteando a ver el monte, los pecadores en Cristo podemos subir al monte, hasta arriba, e interactuar con el Señor y verlo cara a cara, gracias al sacrificio de Jesús. El sacrificio de Cristo no solo nos perdona de nuestra maldad, el sacrificio de Cristo nos santifica, nos consagra por completo y nos hace aptos para entrar a la presencia de Dios. Fíjate lo que dice ahí en Hebreos, en el mismo capítulo 10, pero unos versículos más adelante, en el 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. El lugar santísimo, más tarde lo vamos a ver, que es ese lugar que estaba en el tabernáculo. El tabernáculo estaba dividido en tres, ¿verdad? El patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios.
Y aquí está el autor de Hebreos diciéndonos a nosotros, los rebeldes, los pecadores, podemos tener acceso hasta la presencia de Dios por una sola razón. ¿Cuál es esa razón? La sangre de Jesús. Y al tener acceso nosotros a la presencia de Dios, al fuego consumidor, no somos consumidos por la santidad de Dios. ¿Qué es lo que somos? Somos transformados. Cuando un pecador limpio con la sangre de Cristo se acerca a la presencia de Dios no nos aniquila. ¿Qué es lo que nos hace? Nos transforma. Nos convierte en hijos, por así ponerlo. Nos enciende. El fuego se apropia de nosotros y sucede una transformación donde somos liberados del poder del pecado en nuestras vidas y somos capacitados para vivir en obediencia. El día de hoy el Señor te está invitando a ti a que te acerques a Él, a que vengas a Él a través de Jesús. Mira, vamos ahora a una conclusión final. Necesitamos un entendimiento completo del Señor para así servirlo genuinamente con gratitud, temor y reverencia. Mira, el Dios al que nosotros nos podemos acercar el día de hoy, hermanos, a través de Jesús, no debemos de perder en cuenta que es este mismo de Éxodo. Este es al Dios al que nos acercamos, al horno humeante, ¿ok? Cuando Dios te invita a que te acerques, te está invitando a que te acerques a Él. Dios es igual de santo. Él sigue siendo fuego consumidor. La razón por la que nos podemos acercar a este Dios santo no es porque Dios haya, como que bajado el nivel de su santidad. ¿Qué es lo que está pasando en todos lados en nuestros días, verdad? Que los niveles de exigencia como que cada vez están bajando más. En la escuela ya no se puede reprobar a los niños, no se les pone exámenes, cada vez es menos. A veces podemos pensar nosotros que Dios es así. Dios no es así. Cuando Dios nos dice que nos acerquemos a Él, el nivel de su santidad es el mismo, ¿ok? Es este Dios. La razón por la que pecadores como nosotros podemos tener acceso a Dios sin que Él se lance contra nosotros es porque el Dios, el Padre, se lanzó contra Jesús y lo clavó en la cruz. Y lo clavó en la cruz en nuestro lugar. Y es por ese sacrificio de Cristo que nosotros podemos encontrarnos con Él y recibir de parte de Dios gracia y bendición. Ahora, mire, para que nosotros podamos relacionarnos con Dios de una manera apropiada, necesitamos tener un entendimiento completo del Señor. Nosotros somos una iglesia que ama la gracia, que celebra la gracia, que celebra al Salvador. Es correcto, porque la Biblia enseña eso, ¿verdad? Pero la Biblia también enseña que ese Dios al que tú y yo invocamos es fuego consumidor. Y este entendimiento también tiene que estar en nuestra mente. Ambos atributos tienen que estar delante de nosotros. Vamos a ponerlo así. Para que nosotros adoremos y sirvamos a Dios de una manera sana, correspondiente, necesitamos verlo, por ejemplo, por un lado como el monte humeante, como el monte en llamas, como un Dios que es fuego consumidor. Y por otro lado, como el Dios que envió a su Hijo a otro monte, al monte Sinaí, para que muriera en nuestro lugar. Haz de cuenta como que ambos montes tienen que estar delante de nosotros. Mira,
Si tú ves únicamente a Dios como uno que es santo, lo único que va a pasar es que no te vas a poder relacionar con Él. No vas a poder confiar en Él. No vas a poder esperar el bien de Él. No vas a tener fe en Él porque simple y sencillamente vas a entender, Él es santo, yo no soy santo, por lo tanto no puedo tener una relación con Dios. Ver a Dios únicamente en su santidad es destructivo. Pero por otro lado, ver a Dios únicamente en su gracia y en misericordia es dañino también. ¿Por qué? Porque puede llevarnos a caer en familiaridad. Puede llevarnos a concluir que si pecamos, no pasa nada. Al cabo Dios perdona. Al cabo Él es paciente. Al cabo Él es lento para la ira. ¿Sabes qué es lo único que sucede? Que en nuestro corazón nos surge un temor apropiado para con Él. Vamos a ponerlo así. Una persona que ve a Dios santo únicamente no puede acercarse a Él porque entiende que es pecador. Pero una persona que ve a Dios únicamente como un Dios de gracia no va a poder adorarlo correspondientemente. Algunos de ustedes que probablemente aman y celebran la gracia, pero sus vidas niegan lo que están diciendo amar. Y es probable que la razón por la que sus vidas estén así es porque no han captado la magnitud de su santidad. Es importante que lo hagamos. Dios es santo y misericordioso. Él es el juez del cielo y la tierra. Y Él es nuestro Padre también. Necesitamos un entendimiento completo del Señor, porque ese entendimiento completo nos va a llevar a una vida de santidad genuina, a una vida de servicio genuino al Señor. Ese entendimiento como mixto, misterioso, tiene que estar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dios es santo y lleno de gracia a la vez. Y que nosotros comprendamos esta mezcla misteriosa va a producir en nosotros, por un lado, gratitud. ¿Por qué? Porque vamos a ver a Jesús. Y vamos a decir, gracias, Jesús, gracias por la cruz. Gracias porque tú intercediste por mí, porque tú te pusiste en mi lugar y tú recibiste la ira que mis pecados merecen. Y gracias a esa sangre es que yo puedo ser perdonado, que yo puedo ser aceptado por Dios y ahora lo tengo por Padre. Ahora invoco al Señor y Dios es mi ayuda. ¿Por qué? Por la sangre. Entender eso nos lleva a vivir vidas llenas de gratitud. Pero por otro lado, el entender esta mezcla misteriosa, Dios es santo y lleno de gracia, también no solo va a producir gratitud, sino también va a producir temor y reverencia. Ya que nosotros entendemos que ante quien nos estamos acercando, al Dios que invocamos, es este Dios santo, el mismo. Fíjate cómo lo pone el autor de Hebreos. Y con esto termino. Hebreos 12, 18. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más.
porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toque el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo entonces temblar la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas inconmovibles. Por lo cual puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios, el Dios nuestro de la iglesia, es fuego consumidor. Vamos a orar.